Estamos con Nicolás y vamos a hablar en esta hora de vocación versus profesión. ¿Es lo mismo? Bueno, Didier, al parecer sí, pero en realidad sí hay unas similitudes. Profesión, considero que la podemos ejercer todos y en algún momento, es más, ni disfrutar lo que estamos haciendo porque necesitamos el recurso económico. Pero la vocación, Didier, creo que va más que todo con un estilo de vida. Es decir, no hay un tiempo determinado para seguir haciendo lo que tú amas. Es como, yo escuchaba que alguien decía que la profesión nos permite ganarnos la vida, que todo lo necesitamos, y la vocación nos permite disfrutar la vida. Y considero que hay personas afortunadas, ¿no?, que pueden ejercer su vocación como profesión. Entonces, ¿qué podemos hacer para encontrar esa vocación? Quisiéramos compartir como unas cosas sobre eso, conversar un poquito con todos de cómo puedes descubrir tu vocación, cómo la puedes encontrar y qué es lo que hace la diferencia en este punto. ¿Cuál es el primer punto? Didier, el primer punto es tener pasión por lo que hacemos. Y yo considero que la pasión va muy de la mano con que, a pesar que en algún momento nos podamos sentir cansados por el trabajo, las ocupaciones y todo, considero que llega un punto en que la pasión nos permite trabajar en toda circunstancia. No hay un límite cuando uno tiene pasión por algo, y es decir, y uno lo disfruta, ¿no? Pero la Lo hace de manera pasión feliz. no está asociada como algo negativo. ¿Qué papel juega la pasión aquí en este contexto? Posiblemente lo lleguemos a interpretar como un papel negativo, pero creo que la pasión juega un papel muy importante porque permite que tú disfrutes, y no solo disfrutes, sino que llegues a amar lo que haces. Ahí creo que es como la diferencia que algunas veces no se entiende de buena manera. Es amar lo que haces y con pasión, y mucho más lo vas a disfrutar. Bueno, y en tu caso particular, que eres pastor, ¿cómo funciona esto? ¿Es una profesión? ¿Es una vocación? Toda persona que va y se prepara para ser un ministro de Dios necesita tener la vocación en su corazón. ¿Qué piensas de eso? Didier, algo interesante porque en mis primeros años de estudio yo sentía que no tenía la vocación para el ministerio. Y llegó un momento en que empezaron a relucir algunos talentos y dones que ni siquiera yo en algún momento llegué a pensar. Y considero que fue importante. Y algo que me sirvió mucho, Didier, fue que pude escuchar a otras personas y aprender de otras personas, tener la humildad para aprender. Y considero que cuando uno tiene disposición de aprender y da todo lo mejor de sí, empiezan a salir aquellos o florecer esos dones y talentos que posiblemente no Entonces, tener conocías. pasión juega un papel importante, pero percibo que un segundo aspecto vendría siendo como estar dispuesto a aprender. Dispuesto a aprender. Y esa disposición te va a permitir que tú puedas seguir creciendo y, como te digo, dándote cuenta de dones y talentos que aparentemente estaban escondidos. Y al final, en nuestro caso, que somos pastores, creo que hasta esta profesión se puede volver odiosa si no lo haces con pasión. Y si no tienes también esa disposición de aprender, y por supuesto la humildad, es como un conjunto de cosas lo que percibo. Conocí el caso de una persona, a un joven en algún lugar que decidió estudiar lo que sus padres querían. Quiso como cumplir el sueño que sus padres no pudieron cumplir, pero al final nunca llegó a disfrutar su profesión. Y era una profesión de servicio, así que nunca la disfrutó, nunca ejerció realmente una vocación. Y también creo que en nuestro caso, bueno, Dios nos ha llamado y sentimos que hacemos esto porque lo amamos, pero esta profesión también, ¿crees que se pueda volver como algo más, como una profesión cualquiera? Claro que sí, y llega un punto en que en vez de disfrutar se puede volver una carga, pero yo creo que ahí va el siguiente paso, Didier, que no es solo tener pasión ni tener la disposición para aprender, sino también algo muy interesante, innovar y dejar una huella en lo que tú estás haciendo. O sea, Ujú. considero que podemos siempre llegar a hacer algo Y para dejar huellas como marcar la vida de las personas. marcar una diferencia. Recuerdo un pastor que decía que si trabajamos en un restaurante y tal vez otra persona trabaja en una empresa, la persona del restaurante puede dejar una huella y también una persona que trabaja Sí, en una porque empresa. yo recuerdo que alguna vez alguien me decía, eso es para ustedes que son pastores, yo soy taxista. ¿Cómo puede un taxista dejar huella en las personas? ¿Cómo puede qué crees tú? O sea, una persona que nos está cuidando dice, no, pero yo soy un enfermero, yo soy taxista, vamos a ponerlo en nuestro lenguaje, muchas de las actividades a las que nos dedicamos aquí en Estados Unidos, yo limpio casas, ¿puedo dejar una huella en esa profesión? ¿Puedo ejercer la compasión con vocación? ¿Qué piensas de eso? No, pero por supuesto. Y es más, bíblicamente también se nos invita siempre a dejar una huella. Es decir, que lo que yo haga no solo lo pueda hacer bien, sino de manera diligente y siempre teniendo el pensamiento, ¿qué puedo hacer para que las otras personas vean algo diferente en lo que yo estoy Y haciendo? yo, por ejemplo, aquella conversación con el hermano que era taxista, llegamos al final juntos a la conclusión que el solo hecho de ser cordial, de ser respetuoso, de tratar a las personas bien en cualquiera cosa que hagamos, y eso es hacer las cosas con pasión. Aún si yo barro, pues barrer con pasión, levantar el polvo. Aún si yo soy un cirujano, pues que en mis cirugías
vea que está la mano de Dios también conmigo. Creo que va marcando eso entonces una diferencia. Entiendo entonces que la vocación es una pasión interna, ¿verdad? Que ejercemos a lo que nos dedicamos y lo hacemos con pasión, con gusto, estamos dispuestos a aprender. ¿Y qué más hay por ahí en cuanto a este tema? Claro que sí, y lo que estábamos hablando, siempre dejar la huella, pero llega un momento en el que también nosotros podemos acudir a la Escritura para poder ver que hubieron ejemplos de personajes bíblicos que no necesariamente tuvieron las cualidades para ejercer algo por el cual estaban siendo llamados por Dios. Recibieron un llamado de Dios en algún momento de su vida en el cual no lo pensaron, ¿sí? ¿Y cómo respondieron ese llamado, Didier? Yo creo que también aquí hay que aclarar algo importante, que muchas veces también Dios nos llama. Bueno, un llamado, entiendo como un llamado algo que viene de Dios, ¿verdad? Es un llamado que tenemos, pero yo quisiera preguntarme, ¿ese llamado es solo para pastores, misioneros, laicos? ¿O yo puedo experimentar? ¿Tú crees que toda persona en esta vida tenga un llamado o algo? Yo considero que sí. Todos tenemos no solo un llamado, sino un propósito. La Biblia es muy clara al referirse en los Salmos, en los Proverbios. Sí, David lo expresa, que nosotros no nacimos por una casualidad, sino que nacimos con un propósito especial. Y considero que eso va muy de la mano con lo que estamos hablando ahora, de recibir no solo un llamado, sino también entender que tenemos un propósito. El hacer algo no solo por mí, por mi crecimiento, sino por otras personas. Eso siempre fue el propósito de Dios. Donde quiera que estemos, entonces eso viene siendo como una conclusión nuestra en este día, que donde quiera que estemos, cualquier cosa que hagamos, cualquier cosa a la que nos dediquemos, lo hagamos con pasión, lo hagamos con amor, estemos dispuestos a aprender. Y entonces ahí entra el último elemento, que es un llamado de parte de Dios. Dios te llama, Dios te busca y Dios te va a capacitar, que eso es un punto importante, ¿no? Uno se va a sentir débil en muchos momentos de la vida, uno se va a sentir que no es suficiente para determinada tarea, pero yo creo que ahí entra el elemento de la fe. Dios dispuesto a capacitarte, Dios dispuesto a levantarte, Dios dispuesto a darte los dones que necesitas para que donde quiera que estés hagas una diferencia. Y como dijiste, Nicolás, pues que marquemos huella. Esta vida es muy corta, este mundo está muy lleno de maldad. Creo que estamos llamados a impactar positivamente la vida de las personas. Y hablando, y para a modo de conclusión, dejar esto, es interesante porque hay personas que han fallecido, pero todavía seguimos hablando de ellas. ¿Por qué? Porque dejaron un legado. Y pongo el ejemplo de los ejemplos, que es Cristo Jesús. Hace mucho tiempo, sí, Jesucristo descansó y aunque resucitó, pero su legado todavía sigue hasta nuestro tiempo. Y hay personas que han hecho algo para la humanidad y se sigue hablando de ellas aún estando muertas todavía. Dios nos ayude a dejar un legado en esta vida, Dios nos ayude a que nuestro paso por aquí, en lo que esperamos la eternidad, pueda ser para impactar positivamente las vidas de muchas personas. La clave, ejercer nuestra vocación, entender para qué fuimos llamados y buscar ahí en lo profundo del corazón, con la voz del Espíritu Santo, para qué vinimos a este mundo, y yo creo que la vida va a ser muy diferente. Claro que sí, Didier, y recordar siempre que Dios tiene propósitos, planes en nuestra vida y un llamado especial en el lugar donde nos encontremos. Gracias por acompañarnos, Nicolás. Que Dios te bendiga. Gracias, Didier. Dios te bendiga.